Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, amada familia. Hoy demos un salto hablando acerca de los dones dentro de la iglesia. Demos un salto a Efesios en el capítulo 4, en donde también nos hace referencia acerca de los dones dentro de la iglesia, pero enfocados en la unidad de la iglesia. Nosotros, hermanos, vivimos en una época donde todo parece dividirse. Veamos primeramente lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esta época, hermanos, donde todo parece dividirse, se dividen las familias por diferencias de opinión, las amistades por malentendidos, las naciones se dividen por intereses e incluso las iglesias pueden llegar a fracturarse por preferencias, tradiciones o personalidades. Y hay algo paradójico, hermano, nunca habíamos tenido tantas formas de estar conectados y sin embargo, parece que nunca había sido tan fácil vivir separados. Ante esta realidad, surge una pregunta que es sumamente importante. ¿Cómo puede una iglesia entonces permanecer unida cuando esta forma o está formada más bien por personas tan diferentes? Diferentes edades, diferentes historias, diferentes temperamentos, diferentes dones, diferentes formas de pensar. La respuesta del Evangelio no es, hermano, que todos tengamos que ser iguales. Dios nunca quiso una iglesia uniforme, Él quiso una iglesia unida. La unidad cristiana, hermano, no nace porque todos pensemos igual, sino porque todos pertenecemos al mismo Señor. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo comienza a enseñar en Efesios capítulo 4. Mira, durante los primeros 3 capítulos, Pablo ha ido mostrando todo lo que se ha hecho, hermano, Dios por nosotros. Fuimos escogidos, fuimos adoptados, fuimos redimidos, fuimos reconciliados y además hemos sido hechos parte de un mismo pueblo. Pero al llegar al capítulo 4, el apóstol Pablo nos muestra cómo debe de vivir una iglesia que realmente ha comprendido el Evangelio. Y lo primero que destaca es la unidad que debe de haber dentro de la iglesia. Porque una iglesia puede tener ministerios, programas, dones y recursos, pero si se pierde la unidad que el Espíritu Santo produjo, deja de reflejar correctamente el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y mira cómo el apóstol Pablo conecta lo que somos en Cristo con la manera en que vivimos. Ya les habló a los efesios de la posición que tenemos en Cristo. En Efesios 2:10 él dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora viene y les dice: vivan de acuerdo con ese llamamiento. Y es que, hermano, la vida cristiana no consiste solamente en conocer lo que Dios hizo por nosotros, consiste en caminar de una manera digna de ese llamamiento. Y ese caminar tiene una dimensión personal, pero también tiene una dimensión comunitaria. No podemos hablar de caminar dignamente delante de Dios mientras vivimos destruyendo la comunión con nuestros propios hermanos. Por eso Pablo continúa diciendo en los versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que, hermano, aquí encontramos las virtudes necesarias para guardar la unidad. Pablo no dice que fabriquemos la unidad, fíjate, él dice que guardemos la unidad del Espíritu. Esto es bien importante. Porque la unidad verdadera no es una creación humana. No es que yo decida, ay, ahora sí voy a amar a mis hermanos y me voy a unir a ellos. Es una obra que el Espíritu Santo
ya depositado, hermano, en esa obra que Cristo ya ha hecho en nosotros a través, hermano, del sacrificio en la cruz del Calvario. Por ejemplo, nos reconcilió con Él mismo y también nos hizo parte de un mismo cuerpo. Por eso la unidad, hermano, es un regalo de Dios. Él ya nos ha dado ese regalo, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Y para cuidarla necesitamos ciertas actitudes. La primera es la humildad. Y es que, hermano, la humildad nos permite dejar de colocar nuestro propio criterio en el centro de todo, con toda humildad y mansedumbre. En la humildad, hermano, muchas veces encontramos que hay divisiones, hermano, y comienzan cuando una persona piensa que su manera de ver las cosas es la única correcta, que su opinión debe de prevalecer o que los demás tienen que adaptarse a ella. Pero la humildad nos recuerda que no somos el centro, hermano. Cristo es el centro de la vida. La iglesia no gira alrededor de nuestras preferencias, de nuestro carácter, de nuestros gustos, ni de nuestras opiniones. La iglesia gira alrededor de Cristo. La segunda virtud es la mansedumbre. La mansedumbre no significa debilidad, significa tener la capacidad de responder correctamente, aun cuando podríamos responder con dureza. Una persona, hermano, puede tener razón y sin embargo destruir la unidad por la manera en la que va defendiendo su razón. La mansedumbre nos enseña que no todo tiene que convertirse en una confrontación. Hay cosas, hermano, que se corrigen con amor. Hay cosas que se hablan con sabiduría y cosas que se resuelven sin herir al hermano. La tercera virtud es la paciencia. Pablo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué necesitamos paciencia? Porque estamos tratando con personas, hermano. Y las personas tenemos procesos, debilidades diferentes, además de diferentes niveles de madurez y diferentes maneras de reaccionar. La iglesia no está formada por personas perfectas. Está formada por personas que están siendo, hermano, transformadas por Cristo. Por eso necesitamos paciencia con los demás, así como Dios ha tenido paciencia con nosotros. La cuarta virtud es el amor. Pablo no habla simplemente de tolerarnos. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad cristiana, hermano, la unidad en Cristo, no se sostiene únicamente evitando conflictos, se sostiene aprendiendo a amar. Porque cuando realmente amamos al hermano, no buscamos destruirlo por una diferencia, buscamos restaurarlo. No buscamos ganar una discusión, buscamos preservar la comunión. No preguntamos solamente ni mencionamos ¿tengo razón? También preguntamos ¿estoy actuando de una manera que edifica el cuerpo de Cristo? Finalmente, hermano, Pablo hace referencia a la diligencia para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y es que esto significa, hermano, que la unidad requiere intencionalidad. No podemos asumir que la unidad se conservará automáticamente. Hay que cuidarla. Hay que vigilar nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras reacciones y hasta nuestras interpretaciones. Porque muchas veces una división no comienza con un gran problema, comienza con una palabra mal interpretada, una ofensa no resuelta, una actitud de orgullo, una conversación equivocada o una diferencia que nadie quiso tratar de una manera correcta. Por eso Pablo dice que debemos de ser solícitos, es decir, diligentes, cuidadosos, comprometidos con guardar esa unidad. Y entonces Pablo nos lleva al fundamento más profundo de todo esto. Dice Efesios 4:4-6, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La pregunta es ¿por qué debemos permanecer unidos? Porque tenemos un mismo cuerpo, hermanos. Somos un solo cuerpo. Tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre.
Nuestra unidad no depende de que tengamos la misma personalidad o de que pensemos igual. Depende de que tenemos al mismo Señor. No todos tenemos el mismo don, hermano. No todos tenemos la misma función. Y eso lo veremos más adelante en otra entrega, hermano, cuando Pablo hable de la diversidad de los dones, pero la diversidad no debe de destruir la unidad. Al contrario, cuando cada miembro cumple correctamente su función, el cuerpo crece. Así nos lo presenta el apóstol Pablo. Primero, guardar la unidad del Espíritu, después valorar la diversidad de los dones y finalmente crecer juntos hacia la madurez en Cristo. Así que la unidad no significa que todos seamos iguales, hermanos. Significa que, siendo diferentes, seguimos caminando hacia el mismo Señor, sirviendo al mismo cuerpo y buscando la misma gloria, que es la gloria de Dios. Bendiciones.